Vamos a orar entonces. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta mañana, Señor, gracias por la bendición de estar en tu casa, Señor, que todo lo que estemos haciendo sea para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, los que ya estamos acá y bendice a aquellos que vienen en camino y también a aquellos que en algún momento, Señor, verán este estudio, también que tú les bendigas sus vidas donde se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy empezamos el estudio 7 y es la mayordomía como estilo de vida. No hemos empezado todavía lo que es la mayordomía en la cuestión de las finanzas, pero el siguiente estudio tiene que ver con eso. Pero cuando hablamos de mayordomía como un estilo de vida, hemos de entender que nuestra mayordomía como estilo de vida la tomamos así porque en algún momento determinado la Biblia siempre nos recuerda de que somos mayordomos de Dios y que en algún momento vamos a entregar cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. O sea, es claro que nosotros podemos estar o no de acuerdo con la manera en que Dios demanda que hagamos las cosas, pero eso no cambia la realidad de que un día Él nos va a pedir cuentas de todo. Y no importa en qué área de la vida usted voltee a ver, muchas veces pensamos que Dios va a pedir cuenta nada más de lo que es nuestra vida ministerial, lo que hacemos en la iglesia, pero también nos va a pedir cuentas como hemos funcionado como hijos, como padres, como esposos. Cuando usted va a la Biblia siempre la orden es bien personal. De hecho, aprovecho para decirle que el 30 de noviembre tenemos un taller de parejas a las 5 de la tarde, así es que vaya apartando el tiempo para que pueda venir. Estamos hablando con el hermano que va a dar las conferencias para que sea algo más extenso, que ese día sea un tema introductorio y luego una vez al mes podamos reunirnos a partir de enero para tener los temas más específicos. Entonces Dios nos va a pedir cuenta cómo hemos hecho nuestra función como esposos. Cuando usted va a la Biblia, Dios le da indicaciones claras al esposo de lo que tiene que hacer como en su función como hombre, y es una cuestión directa. En cuanto a la mujer, igual. Cada vez que tenemos consejería matrimonial, la pregunta que a las mujeres no les gusta que uno les haga en la consejería es: ¿cuál es la orden de Dios para las mujeres? Hay mucha duda, pero es claro que la orden de Dios para las mujeres es que se someta a su marido en todo. Y eso es una orden directa de Dios. Dice, como al Señor. Y al hombre igual le dice que tenemos que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, al punto del sacrificio. Entonces siempre es una cuestión personal. Ahora Jesús va a volver otra vez por nosotros, ¿verdad? Independientemente de la cual sea su posición teológica en cuanto a la venida de Cristo, pero Cristo viene otra vez. Y muchas veces los cristianos olvidamos esa realidad, nos olvidamos, estamos viviendo la vida diaria sin darnos cuenta que un día el Señor se va a aparecer en las nubes, dice la Biblia, y todo ojo lo va a ver. Él va a venir primero por nosotros, por la iglesia, y luego viene a establecer su reino aquí en la tierra. En Mateo capítulo 24, Mateo 24 son los textos básicos. Vamos a más o menos hacer una introducción en esta mañana. Mateo 24. Las cuestiones de la escatología o los estudios de las cosas futuras es muy discutible, pero hay lecciones, hay enseñanzas básicas, digamos, que la Biblia nos da, y a veces la discusión está en la cronología, el tiempo, donde se van a dar las cosas. Pero aquí en Mateo capítulo 24, versículo 36, aquí el Señor Jesús nos advierte algunas cosas importantes porque hay grupos religiosos que se han formado precisamente por este tipo de enseñanzas, estableciendo cuándo viene Cristo. Hace muchos años un grupo de una secta, un grupo religioso, estableció una mansión en San Diego, California. Y ellos decían que esa era la mansión para los patriarcas, porque iba a venir Moisés, venir Abraham, iba a venir Jesús a vivir a ese lugar de una manera física. Pero cuando llegó el día que no se apareció ninguno de los tres, el líder del grupo dijo, bueno, lo que pasa es que vinieron en espíritu y por eso no los vieron. Pero ahí están adentro, simplemente que usted no los puede ver, pero por fe sabemos que están ahí adentro. Entonces, otras gentes han tratado de establecer el año 1975 como el año en que va a venir Cristo, y al final no vino.
Mucha gente dejó las universidades, los trabajos, las escuelas, porque decía, ¿para qué sigo estudiando si de todas maneras ya Cristo viene? Y el año 1975 y no pasó nada. Y lo interesante es que la gente, a pesar de la evidencia, la gente sigue creyéndole a esos líderes. Y uno dice, ¿cómo le sigue creyendo si una y otra vez les han engañado diciéndole que viene Cristo? De hecho, cuando esas sectas han cambiado de líder, el líder nuevo dice, no, es que lo que pasa es que el anterior estaba equivocado, pero yo les voy a dar realmente la fecha que es. Por eso hay, por ejemplo, los mormones se llaman los santos de Jesucristo de los últimos días. El adventista del séptimo día. Y adventismo significa segunda venida de Cristo. Es el énfasis de todo, ¿no? Entonces, pero aquí en Mateo capítulo 24, mira lo que el Señor dice, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. O sea, si no podemos, hermano, nadie, aunque uno haga cuentas, por ejemplo, uno puede hacer cuentas cuándo fue el evento histórico de la destrucción del templo y cuándo, haciendo cálculos matemáticos, cuándo es que la primera venida de Cristo se iba a dar. Pero eso ya es cuestión de historia. Pero en el futuro nadie sabe, dice Jesús, ¿cuándo va a ser? El día y la hora, nadie sabe. De hecho, hay un himno muy conocido en algunas de nuestras iglesias que dice, cuán gloriosa será la mañana. ¿De dónde sacaron que Jesús venía en la mañana? Pero se da cuenta, pero uno se oye bien poético, pero realmente nadie sabe, hermano. Jesús puede venir en el momento que nosotros menos esperemos. A veces pensamos que, como la Biblia menciona, que van a haber guerras, rumores de guerras, pestes y ese tipo de cosas. Pero si usted va a la historia, ese tipo de cosas han dado siempre en la historia. Pero nadie sabe. Ni aún dicen los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De hecho, allí en Hechos 1:8 le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo va a ser el establecimiento de tu reino? Y Jesús le dice, no les importa a ustedes, realmente no les toca a ustedes saber. Solamente mi Padre lo sabe. O sea, Jesús reconocía que la autoridad en cuanto a la decisión de cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, cuándo va a ser el rapto, es del Padre. Nadie más puede decidir. O sea, Dios ha decidido no revelárselo a nadie, absolutamente a nadie. Entonces no podemos estar conjeturando fechas ni días. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Si usted se acuerda, en los tiempos de Noé, Noé anunció lo que iba a pasar, pero nadie le creyó. Y no le creyeron porque en ese tiempo nunca había habido lluvia. Entonces, como las destrucciones de los que habla el libro de Apocalipsis no se han dado nunca en la tierra, bueno, uno piensa, no, nunca va a pasar eso. O sea, Dios, ¿cómo va a destruir la tierra con fuego? Bueno, la Biblia lo dice, que un día Dios va a destruir la tierra con fuego y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero muchas veces pensamos vivir la vida como si nunca se hubiese a terminar. Si usted lee las noticias, los científicos cada vez van reduciendo más el tiempo de vida que le queda a nuestro planeta. Antes decían 100 años, después dijeron que eran 50, ahora están diciendo que 30. Entonces posiblemente nuestros hijos no van según la idea de los científicos, nuestros hijos a lo mejor no van a llegar a ver cosas que nosotros vemos ahora. Animales que nosotros vimos, ellos ya no los van a ver. Hay lugares donde en Pakistán, en la India, donde los niveles de contaminación son impresionantes. Hay unos documentales que hay en YouTube, que de verdad a uno se le parte el corazón porque uno ve cómo nosotros gozamos a través del dolor de otras personas. Porque hablaban de la ropa y hablaban de que en lugares como en la India creo que ya prohibieron, en Turquía ya prohibieron el uso de ciertos métodos para, digamos, usar en la ropa. Dice que para hacer el color negro de su ropa, la cantidad de químicos que tienen que usar es impresionante. El color blanco también es mucho químico. Aunque hay algodón que es ecológico, igual tienen que usar productos químicos
para volverlo blanco como a nosotros nos gusta, o negro como a nosotros nos gusta, o rojo. Son los 3 colores donde los químicos que se usan son impresionantes. Y pasan escenas y entrevistan a gente donde empiezan a decir, bueno, yo ya mis dedos de los pies no los tengo, porque los químicos que hemos usado para tratar la ropa, la tela, prácticamente me comió los dedos. Y enseñan los pies con llagas, enseñan es impresionante, hermano. Niños trabajando en eso, sabiendo que su nivel de vida o su tiempo de vida que van a tener son 15 años, 15, 18 años, lo máximo. Entonces el planeta se está destruyendo por el mismo pecado del ser humano. Y es interesante cuando entrevistan a gente de Francia, de Europa, y les preguntan, oye, ¿usted qué piensa de eso? Y dice, no es mi problema. No es mi problema. ¿Se acuerdan que aquí en Norteamérica salió la crisis esta de cómo explotaban a los niños en China para hacer los iPhone? Y la gente decía, cuando le preguntaban, ¿usted qué piensa de eso de que explotan a los niños? Dice, no es mi problema, yo disfruto mi iPhone. Entonces no nos importa, en realidad. Bueno, a Dios sí le interesa, hermano. Y la Biblia dice que realmente no es el ser humano el que va a destruir la tierra, no es Dios. Dios va a destruir la tierra con fuego cuando venga. Entonces dice en el versículo 38, pues como los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, a pesar de las advertencias, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente en las iglesias, hermanos, ya no hablamos tanto de la venida de Cristo, porque estamos tan enfocados en lo que es el presente de nuestra vida diaria, que no nos interesa el futuro. Pero realmente todo lo que hacemos como iglesia tendría que estar enfocado en función de lo que viene al futuro. Y sabemos que Cristo viene pronto, la iglesia no puede estar tranquila, hermano, sin hacer nada. La iglesia tiene que estar sirviendo, tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar hablando de Cristo. No podemos perder las oportunidades que Dios nos da para ir. De hecho, le anuncio que los hermanos del Ministerio de los Gedeones me mandaron una carta que este año 2020 hay algunos proyectos de viajes misioneros. Está todo organizado. Todo lo que necesiten que usted pague su pasaje y su estadía. Van a ser en varias partes del mundo y necesitan latinos. Necesitan gente que esté dispuesta no a ir a pasear, sino a ir a trabajar. Que usted invierta ese tiempo en ir a evangelizar. Ellos lo van a capacitar antes de que vayamos para allá. Pero entonces sí hay que hacer el trabajo, hermano. Ahora, no hay que enfocarse solamente allá afuera, también aquí, en estos lugares hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Entonces dice que en ese tiempo, dice Jesús, en el tiempo de la gente vivía como si nunca fuera a pasar algo. Y ahora pues nadie habla de la venida de Cristo, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es tener dinero, lo que nos interesa es tener una buena vida, un buen carro. Esas son las preocupaciones nuestras. Son los temas que se tratan ahora en nuestras iglesias. Entonces Jesús dice, así van a ser el tiempo de la venida de Cristo. Cuando menos esperemos, cuando pensemos que todo está bien, la venida de Cristo se va a dar. Y luego menciona en el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, hermano. Tremendo. Y hay la advertencia para todos aquellos que en algún momento se aprovechan de la fe de las personas, que abusan. En muchas otras iglesias todo lo que se habla es dinero, ¿verdad? Bienestar. Y muchas veces es culpa del liderazgo y a veces es culpa de la misma congregación. Entonces Dios espera que entendamos que todo lo que hacemos en esta vida, un día tenemos que darle cuentas a Dios. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 10. En la teología que se maneja hoy en muchos ambientes teológicos, dicen que cuando Cristo venga en el rapto, Él llega hasta las nubes, la iglesia sube a las nubes para unirse con Él, y en ese momento, cuando se da la unión de Cristo y la iglesia, en ese momento de una vez bajan a la tierra y se establece el milenio. Y una de las cosas que realmente ese tipo de teología trata de negar es precisamente lo que habla Pablo acá en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el futuro próximo hay dos tribunales, dos juicios que se van a dar. Uno es el juicio del trono blanco, donde se van a presentar todos los que hayan muerto, que no sean cristianos, y van a ser juzgados ahí, dice la Biblia, según sus obras, sean buenas o sean malas, para demostrarles que sus obras no les ajustan para lograr la salvación. Pero aquí habla del tribunal de Cristo, y es un tribunal para la iglesia, donde cada uno de nosotros, dice, tendrá que presentar. Dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, un día, usted y yo como cristiano, en el momento del día 1 que usted y yo nos convertimos, y a partir de ahí Dios lo empieza a juzgar. Dice Dios, ok, quiero que me entregues cuenta de la inversión que hice en tu vida. Yo invertí la sangre de Jesús en ti. Ok, dame el resultado de la inversión. Por eso, hermano, en la cuestión de las iglesias, el servir no es una opción, hermano. Si Dios es dueño de mi vida, o sea, yo tengo que servirle porque sí. Imagínese que usted va a un trabajo y le dan cualquiera que sea el trabajo, y de pronto el jefe va pasando y lo ve a usted acostado ahí en unas cajas y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes trabajar? Y dice, no quiero. ¿Cómo que no quieres? O sea, aquí el jefe soy yo. Sí, pero no quiero. Y todavía, acuérdese que mañana es jueves y tienen que pagarme. No, hermano, si usted quiere un trabajo, tiene que responder. Y el que es el jefe tiene la autoridad sobre usted. Pero a veces nuestra relación con Dios como que cambiamos eso. ¿Se da cuenta? Porque decimos, yo sirvo cuando yo quiera. Cuando me den el ministerio que a mí me gusta. Cuando hagan las cosas como yo quiero. Yo he hablado con tanta gente que dice, no, yo no sirvo porque pues no estoy de acuerdo con el que está de líder en ese ministerio. O a veces no lo dicen, pero en realidad la idea detrás de todo eso es que ellos quisieran ser los líderes en ese ministerio y piensan que el que está ahorita no tiene la suficiente capacidad. Pero hermano, no importa dónde sirvamos, el punto es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y un día tendremos que entregar cuentas, querramos o no querramos. ¿Y usted cree que le va a servir el que le digamos a Dios, Señor, es que yo no servía porque si tú conocieras esa iglesia? Yo le he dicho que estuve pastoreando hace muchos años una iglesia donde los pastores, no sé, algunos habían tenido malas experiencias en esa iglesia y me decían, Manuel, tú estás loco, en esa iglesia los pastores se mueren. Y uno de ellos me decía, yo estuve un año aguanté en esa iglesia. Esa gente es terrible. Y me acuerdo de cuando llegamos a la iglesia y empezamos a ir, fue como un choque en muchos aspectos porque pues yo crecí en una iglesia bautista y esa iglesia a la que fuimos a pastorear pues en pleno culto nos sorprendió de pronto porque empieza la gente a hablar en lenguas y ok, ¿qué pasó acá? Entonces no estábamos acostumbrados y Dios empezó un proceso a trabajar en nosotros. Y Dios empezó a trabajar al mismo tiempo en la iglesia y Dios cambió la iglesia prácticamente como en 4 meses.
Pero los pastores tenían idea de que ahí todos se morían. Pero hermano, es que no es el pastor el que cambia la iglesia, es Dios. Porque le decía, yo en ese tiempo no tenía ni tiempo de preparar los mensajes porque trabajábamos. Yo entraba a las 6, 5 de la mañana a trabajar y salía a las 11 de la noche. Llegaba a la casa con poca fuerza, sin deseo de preparar estudios. Entonces tenía que predicar el día domingo, decía, Señor, ayúdame a darle mensaje. Y el Señor me hacía recordarme de pasajes, de predicaciones que yo tenía y predicaba. Yo veía, wow, el efecto de la gente. Y yo decía, pero si es el mismo predicación que he hecho antes. Y Dios empezó a transformar a la iglesia. Pero cuando uno entiende, hermano, que no es el pastor el que cambia a la gente. ¿Usted cree que yo no me frustro a veces? Cuando estoy predicando aquí al frente, y le pasa a muchos que predican, que uno ve a la gente a veces llorando. Y que de pronto después, en la semana, uno ve que la gente sigue su vida como si se le olvidó ya lo que escucharon en el mensaje. Entonces, es Dios, hermano, el que en un momento nos va a juzgar y va a decir, mira, la palabra te llegó, pero fue tu decisión. No vengas a decirme que no la entendiste al pastor. No vengas a decirme que es que ese día predicó fulano de tal y no te caía muy bien. No vengas a decirme que tú no estabas de acuerdo con ese tipo de teología. No vengas a decirme que tú no estabas de acuerdo, que tú usabas tu libertad como tú querías. No vengas a decirme nada de eso. A final de cuentas, cada uno de nosotros va a tener que entregar cuentas de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento, hermano, no va a haber excusas. Si usted le va a decir al Señor en algún momento, no, Señor, es que yo no iba a la iglesia porque mi marido, Señor, no quería ir a la iglesia. Entonces, como era el único día en que nos podíamos ver, pues por eso yo no iba. Hermano, eso no funciona. Antes que su marido está Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, cualquiera que sea la excusa, yo le digo, todos los que tenemos hijos pasamos por la misma experiencia, que a veces los hijos dicen, no quiero ir a la iglesia. No, la relación con Dios es personal. Es personal. Y es complicado. Es complicado, pero un día, dice la Biblia, tendremos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho. O sea, no es una cuestión si yo quiero. Es cuestión de que hay que hacerlo. Y que va a pasar. Yo digo, Señor, los pastores, hablando de nosotros que estamos en el ministerio, vamos a tener que entregar cuentas a Dios de lo que hemos predicado. Hay de aquellos que han predicado cosas que no están en la Biblia, hermano. Aquellos que todo el enfoque es el bienestar de las personas. Aquellas personas, aquellos pastores que predican que el ser humano, Dios vino para servir al ser humano. De hecho, escuchaba hace poco hay una canción, y analizando le dije, oye, realmente no es eso lo que la Biblia dice, pero se oye bonita la canción. Porque el cantante antes de cantar decía, en realidad todo lo que existe, Dios lo hizo para mí, para mi bendición. El problema es que lo que yo leo en la Biblia no es eso, porque dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. ¿Sí o no? Todo es para Él, todo, hermano. Entonces un día tendremos que entregar cuentas. Por eso la mayordomía de la vida es importante, porque un día todo lo que nosotros somos, tenemos y planeamos, tendremos que entregarle cuentas a Dios. Vamos a orar, hermanos. Y el otro domingo empezamos ya con el estudio ya en forma. Vamos a orar. Padre, te alabamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que al estudiar el resto que sigue de esta lección, Señor, podamos seguir tomando decisiones y que podamos, Señor, aceptar lo que tú nos dices en tu palabra. Y que todo lo que hacemos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que entendamos que es un privilegio el servirte a ti, Señor, y que nosotros hemos sido llamados con el único propósito de glorificar tu nombre y con el único propósito de hacer aquello, Señor, para lo cual tú nos has llamado. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que todo lo que sigamos haciendo sea para glorificar tu nombre, Señor, que cada canto, que cada oración, que la predicación, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.